Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Bueno, para hablar de este tema, para analizar cuáles son las implicaciones de la aprobación, quiénes lo ven bien, quiénes lo ven mal, qué podemos aprovechar, qué es criticable de todo esto, tenemos en línea vía Zoom a un gran amigo, un recurrente colaborador de este programa, al analista político internacional y presidente de Lora Media Consulting, Willy Lora, que además, mire usted el background que tiene, mire usted dónde está. Estamos por aquí en Vancouver, en el estado de Washington. Vancouver. Qué bueno estar con ustedes. Ya que yo fui a Vancouver hace muchos años y en esa época le decían Vancouver, porque hay mucho asiático en esa zona. Sí, pero es un lugar asiático, extraordinario. bueno. ¿Está usted de trabajo o está usted de paseo? No, vine solamente a una diligencia, rapidito, un par de días, ya me voy, tengo que ir a Costa Rica la semana que viene, si Dios quiere, entonces estamos por aquí en esto. Entonces le cuento sobre el tema del Beautiful Bill y comencemos con el tema de Elon Musk. Sí. Elon Musk, yo dije la otra vez y lo digo ahora, otra vez de nuevo, sigue perdiendo la batalla en el tema de la luz pública. ¿Por qué? Porque no entiende ni ha dado a entender cómo primero funciona el sistema político de los Estados Unidos. Se lo ve desde el punto de vista empresarial, pero en el sistema político es diferente. Segundo, ¿por qué? ¿En qué yo estoy de acuerdo con Elon Musk? De que el país, de seguir con unos déficits y unos préstamos tan altos, en 10 o 15 años va a un país que sería a la bancarrota de no aprobarse recortes sustanciales. Eso es una cosa, y eso es para el debate entre los políticos, y que quitan y que ponen. Pero en ese punto sí, porque el país obviamente genera 4.5 trillones de dólares al año en beneficios, tiene que tomar 2 trillones de dólares prestados para pagar las cuentas, paga un 20% del PIB en solamente el % de la deuda, o sea, casi $1 trillón, y obviamente por el tema el desbalance de las tarifas con los otros países, que también le sumaron solamente en el 2024 $1.200 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Elon Musk lo está viendo desde el punto de vista empresarial y es una preocupación que lo tiene todo el mundo, de que el país se vaya a convertir en insolvente o que no, o que le baje su sistema crediticio. Ahora, de ahí llevarlo a lo personal y querer, como decía Agustín, financiar una oposición a Trump por esto, eso a él no le conviene. No le conviene ni le conviene al país porque, como decía hace un momento, no entiende que el proceso legislativo de asignar fondos en Estados Unidos es diferente. O sea, se pasó una medida en el Congreso, en la Cámara de Representantes, antes de que llegara al Senado. Esa medida de la Cámara de Representantes tenía, o sea, como decía Agustín, tiene cosas muy buenas y tiene otras que son cuestionables, como que no se llevó o no se recortó tanto el gasto público para que tuviese un peso real en cuanto a la reducción del déficit, aunque a 10 años vamos a recibir 1.4 trillones de dólares en recorte del déficit fiscal en 10 años. Entonces, aparte, hay muchos que dicen que todavía se debió de llegar a más. Pero ¿qué pasa? Llega al Senado, pasa en la Cámara de Representantes, llega al Senado, y en el Senado los demócratas le suman 651 mil millones de dólares más a un bill que ya estaba sobrecargado de préstamos. Entonces, por eso es que se vio esta discusión por días y entonces querer cambiar la narrativa y decir, bueno, que se le van a quitar los beneficios de Medicare, Medicaid a 14 millones de personas, no sé, o sea, todo trayendo miedo. Y hay que entender que este bill lo que hace es en el tema del Medicare y Medicaid, que es donde a nuestros seniors le afecta. Hay muchas personas, y no sé si vieron antes de ayer el arresto que hizo el FBI de 300 y pico de personas por 14 mil millones de dólares. Lo tenemos hoy en nuestros titulares. 334 personas en los 50 estados. O sea, no fue una red de 334 amigotes. No. Fueron 5 por acá, 8 por allá, 15 por el otro lado. No se conocían entre sí. En total, defraudaron al Medicare y al Medicaid 14.600 millones de dólares. Entre ellos hay 110 que son o enfermeros y enfermeras o doctores y doctoras. Y Agustín y Carlos, solamente en el 2024, el Medicare y Medicaid fueron 64 mil millones de dólares en fraude. Entonces, ¿qué es lo que la legislación hace? La legislación es cortar todo este fraude, hacerlo de una manera mucho más viable, mucho más serio, diciéndole a las personas, si usted tiene entre 18 y 65 años y no tiene ningún impedimento, por lo menos trabaje 80 horas al mes para que pueda tener ese beneficio. O sea, no es que te están diciendo te lo vamos a quitar, sino trabaja,
para que como todos nosotros paguemos por ese beneficio. Entonces, muchas de esas cosas no se explican, sino que se le dejan solamente a los titulares que generan los políticos a nivel mediático. Y así también hay otros temas, pero como tú decías, hay otras cosas que también yo veo que va mucho más allá. Y el problema es, y es bueno que la audiencia entienda, todos estos políticos van a elección el próximo año. Todos se reeligen, quieren reelegirse. Y para hacer eso tienen que llevarle a sus ciudades y a sus estados cosas que ellos supuestamente por lo que han peleado. Miles de millones de dólares para esto, para una carretera, para un puente, para lo otro. Entonces, esa es la negociación de los votos. Tú me das a mí algo y yo voto por ti. O sea, y he dicho en este programa a veces y en otros que lo que pasa en Estados Unidos es que en Washington, D.C., es un país pequeño dentro de un país mucho más grande, que muchas de estas cosas están desconectadas del resto del país. Entonces, estos políticos en Washington que están buscando reelegirse, están negociando cómo sacar más dinero para ir a llevarlo y decir, bueno, yo conseguí esto, yo conseguí lo otro, pero se le olvida de que en esa conseguir de dinero para ellos quedarse en el poder, están metiendo al país mucho más en deuda. Porque como te decía, esta legislación llegó al Senado de una manera ya que pasó la Cámara de Representantes y los demócratas le sumaron 651 mil millones de dólares más a esto, que ahora llega y va de nuevo a la Cámara de Representantes, donde se va a reconciliar cosas y se le van a poner cosas que le quitaron. Por ejemplo, en esta legislación o en esta reconciliación que pasa en el Senado, se habla de que a 1.4 millones de indocumentados se le va a permitir que se queden recibiendo beneficios del Medicaid y Medicare. Entonces, eso en la Cámara de Representantes le dijo no. Y eso estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Entonces, en el Senado dice sí, hay que poner a los indocumentados de nuevo en el Medicare y Medicaid. Entonces, esto llega de nuevo a la Cámara de Representantes a negociar. Y ya de ahí entonces sí pasaría el presidente posiblemente la semana que viene. Pero ese es el tema. Hay unas negociaciones internas políticas que Elon Musk no es parte de, ni comprende de. Su parte de él entender es la parte que como negocio, como él y otros millonarios, se van a ver afectados de no bajar el déficit fiscal que tiene Estados Unidos en los próximos 10 o 15 años. Bien, visto esto, ahora vamos a lo que mucha gente, como comentábamos Agustín y yo, Willy, hace unos minutos, mucha gente va a saber apreciar, va a saber agradecer y ya hoy están celebrando. Ahí hay unas promesas de campaña que se han hecho efectivas. El tema de las propinas, lo decíamos Agustín y yo hace un minuto. El tema de las pensiones del seguro social, el sobretiempo. La gente dice, ya yo puedo trabajar overtime sin que esto se me convierta en que tenga un peso más a la hora de declarar mis impuestos. Gente que gana un salario muy pequeño y que cuando le dice al patrón, pero es que yo gano muy poco, sí, pero es que a ti usted resuelves es con las propinas, pero las propinas son pesadas. Entonces ahora la gente va a recibir su propina en grueso y no tiene que pagar impuestos. Estamos hablando de solo 3 o 4 aspectos que la gente va a agradecer. Sí, y además el hecho de que el recorte presupuestario que se hizo de impuestos en la primer término del presidente Trump ahora se extiende porque caducaba en diciembre y por lo menos un 68% de las personas se le iba a subir los impuestos hasta un 20%. Entonces esas promesas sí son sólidas y por eso hemos visto la reacción de los mercados. O sea, es una economía que está proyectando solidez, está proyectando crecimiento y está proyectando recorte del gasto público. Y eso es importante porque imagínate, el seguro social que ya nuestros viejos y ahora en unos años me tocará a mí también recibirlo, ya pagamos impuestos sobre ese dinero que nos ganamos. Entonces ahora nos vamos a retirar a recibir lo que ya pagamos, entonces de eso también no estábamos pagando impuestos. O sea, son cosas que por mérito y por la realidad, o sea, debieron de hacerse hace mucho tiempo. Lo mismo con los tips, con las propinas y el mismo tema de las horas extra. Yo creo que esas cosas de promesa del presidente sigue creciendo en su popularidad. En la última encuesta que vi creo que anda por el 60% de aprobación, o sea, en la semana a principio que hace un par de días vi una que andaba casi un 60%. Entonces yo creo que él está ahora en una ola, el presidente, muy positiva,
después de lo que pasó con Irán, después de lo que pasó con los acuerdos, el acuerdo con África, con el Congo, y la conversación que va a tener el lunes con Netanyahu. O sea, es un momento bueno para el país, la economía lo refleja y la bolsa de valores también. Entonces esperemos que este Big Beautiful Bill, que es su legislación, su primera legislación fuerte de este segundo término de él, pase en la Cámara de Representantes la próxima semana, pero todavía le queda un poco de debate, todavía le queda reconciliar muchas de estas cosas que el Senado pasó, que en realidad lo que hicieron fue abultar una legislación que ya venía con problemas con el tema de el techo de la deuda y el endeudamiento fiscal. Esto es como una persona que es dueña de un palacio y lo va a decorar. El palacio está completamente pelado, desnudo, y lo va a decorar. Y el dueño dice, bueno, yo quiero que tenga un tema contemporáneo o mediterráneo, que prevalezca el color azul y que se haga de una manera económica. Adelante. Pero tiene 575 personas opinando. En este caso son 475 miembros de la Cámara y 100 miembros del Senado. Y cada uno va a poner a traer su adornito. A lo mejor el dueño del palacio no le gustan las muñecas, pero hay alguno de los decoradores que va a traer una muñeca de la casa y la va a colocar en alguna repisa. Y al final va a prevalecer el sentido general del dueño del palacio. Pero van a meterle un montón de adornos con los cuales a lo mejor él no está de acuerdo. Sí, va a haber muñecas. Y van a haber cristales, arlequines y cosas. El presidente dio los lineamientos de esto. Yo quiero volver a construir la muralla fronteriza. Búsquenme el dinero. Así es. Que no se pague impuestos para el seguro social, que no se pague impuestos para la propina, ni para las personas que trabajan más allá de 40 horas tiempo extra. Yo quiero que se reduzca tanto del fraude del Medicare y del Medicaid. Pero de ahí a las 987 páginas que tiene este monstruo, hay un montón de cosas que el presidente probablemente ni se ha enterado que están ahí. Así es. ¿Ok? Porque además no creo que nadie de los que votó en la Cámara o en el día de hoy en el Senado se han leído las 987 páginas. Entonces hay un montón de cosas que otra gente ha ido metiendo, y ahí es donde se establecen los compromisos para votar y para apoyar el proyecto. Así es. ¿Ok? ¿Qué te hace falta para que tú me des mi voto? Oye, yo tengo una base militar allá en Florida, yo necesito $40 millones porque hay un problema de mosquitos en la base y hay que fumigar. Ok, perfecto. Yo te doy los 40 millones, ponlo ahí en el proyecto, pero tú me das el voto, sí. Ok. Y el otro señor tiene un grupo de Boy Scouts que salen a limpiar las playas de la basura que la gente tira, pero necesitan $3 millones. Ok, a cambio de tu voto, los Boy Scouts. Y así se le van colgando adornos al arbolito. Así es. Y al final hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que el presidente inicialmente tenía en mente, pero no le queda más remedio porque esto no es un proyecto unilateral de la Casa Blanca, eso es un proyecto negociado con ambos partidos donde han pasado 500 personas metiendo cosas para poderlo configurar. Porque esto va a impactar a todo el mundo. Es un presupuesto, un presupuesto de reconciliación del país, no es de él ni de un partido en el otro. Entonces, por eso la opinión de todo. Y por eso yo decía hace un momento que fracasaría Elon Musk en esa búsqueda de un tercer partido, porque tendría que pasar por el mismo proceso. O sea, no es que vamos por traer un partido, el proceso va a desaparecer. Ahora, lo que me causa verdadera impresión, impacto, es que en el Senado no participé del proyecto de la Cámara de Representantes, no lo reporté aquí, pero no lo vi, no lo escuché, no lo leí porque fue demasiado largo y ahí se tomaron semanas. Pero en este caso, el del Senado, fueron horas. Empezó ayer y terminó hoy. Y entre lo que he leído y lo que he visto, no he visto ningún aporte de los demócratas que haya sido de contribución, que haya sido de enriquecimiento del proyecto. Más bien lo que trataron fue tácticas de dilación, tratar de interrumpir. No, yo quiero que se lean las 987 páginas. Bueno, vamos a leerlas. Y trajeron 4 o 5 lectores y las pusieron a leer ahí, pero eso tomó como 10 horas leer las 987 páginas. Un filibusteo duro. Sí. Pero no aportaron cosas desde el punto de vista de enriquecer el proyecto o beneficiar la nación. Fueron cosas más bien de entorpecer la aprobación del proyecto, pero sin mejorarlo.
Es tan así que el último amendment que se quiso pasar, ya cuando no, se le estaba acabando el tiempo y tenían que meter algo, que el líder de la minoría del Senado, el senador Schumer, dijo, bueno, ahora yo lo que quiero es que le cambiemos el nombre a la legislación y que no se hable más del Big Beautiful Bill, sino que se hablara de otra cosa. O sea, estupideces a ese nivel. O sea, no aportaron absolutamente nada, solamente subirle el costo a esta legislación por más de 651 mil millones de dólares. Y esa es la parte que a todos nos debiera de molestar, hasta qué punto es un desconecte con lo que es doloroso para nosotros que pagamos los impuestos, para aumentar esa cantidad de dinero a algo que ya vino de la Cámara abultado, pero abultarlo todavía mucho más. Y por eso cuando tú hablas de que no aportaron absolutamente nada, no lo hicieron, porque quisieron mantener 1.4 millones indocumentados en Medicare y Medicaid, y así por el estilo. En el tema de defensa, el presidente pidió un aumento de defensa, pero por cosas que son de una sola vez y que son importantes, como cuáles, como la creación del DOM de defensa de Estados Unidos por la amenaza de los misiles balísticos intercontinentales que no tenemos. Eso es algo que necesario. También terminar la construcción del muro, como tú decías, que es necesario para sellar la frontera y que podamos tener un poco o que dé espacio a que se cree una nueva reforma migratoria que sea real, y que pero habría que cerrar la... Perdón que te interrumpí, Willy, pero eso es urgente, un tema de una reforma migratoria justa que de alguna manera venga a satisfacer las necesidades. Lo hemos estado hablando durante la semana y la semana anterior también, el tema de poder diferenciar entre quienes vienen a Estados Unidos a delinquir, a quienes vienen enviados por las dictaduras de América Latina y quienes están acá trabajando, y una reforma migratoria que les ampare con las características que sea. La congresista María Elvira Salazar tenía un proyecto incluso que hasta pagando una multa, pues, que le podía representar un dinerito al gobierno federal. Que emulaba mucho la reforma Simpson-Mazzoli del año 1985 que Reagan firmó, que fue la última amnistía que se dio acá. La gente pagaba una multa, sometían sus antecedentes penales y le daban la residencia. Sí. Yo creo que hay proyectos que se pueden hacer. El problema ha sido en los últimos años, y ustedes ambos lo saben esto, que el tema migratorio solamente se utiliza en tiempos electorales. Sí. O sea, ¿cómo nosotros hacemos para mover un voto emocional de los hispanos en Estados Unidos? Por eso a mí me preocupa mucho el hecho de cómo han utilizado la comunidad, especialmente el Partido Demócrata, con el tema migratorio, porque han tenido la oportunidad de, teniendo control de la Cámara y del Senado de los Estados Unidos y la Casa Blanca, para pasar una reforma migratoria, y no lo han hecho. Entonces yo creo que es un tema de responsabilidad, pero también, como dice la misma legislación, se necesita sellar la frontera para que entonces se pueda hacer una amnistía, pero que al mismo tiempo también se vete o se le haga un background check a la gente que ya está aquí, que en realidad se pudiese quedar y cuál debieran de salir. Hemos visto los arrestos que hicieron de los iraníes que estaban aquí planificando cosas, o sea, ataques en Estados Unidos, o sea, cosas por el estilo. Entraron millones y millones de personas a Estados Unidos que no se le hizo un vetting apropiado, que no se sabe ni dónde están. Yo creo que esa fue la flor que le faltaba al ramo, la administración anterior con las puertas abiertas, y eso, lejos de beneficiar a los migrantes, lo que hizo fue perjudicar a todos los migrantes decentes. Claro, porque nunca estuvo en su mente beneficiar a los inmigrantes. Esta política de frontera abierta, y lo habíamos comentado en otro programa, tenía otra estrategia política, que era inundar las ciudades de Estados Unidos de inmigrantes indocumentados que se contaran en el censo de los Estados Unidos, porque el censo se hace y no se discrimina si tú eres residente o no, sino se cuenta a todo el mundo, y basado en esa cantidad de personas en las ciudades, entonces te dan y te quitan congresistas o representación en el Congreso. Y esa era la estrategia detrás de todo esto, para darle al Partido Demócrata control total en el tema electoral en los Estados Unidos. Y esa es la parte también que ahora el presidente está haciendo, de deportar mucha gente para quitarle ese beneficio también al Partido Demócrata que inundó ciudades
porque recuérdense, señores, los vuelos a medianoche, los autobuses que enviaban a diferentes ciudades, todo lo hicieron escondido para tirar a la gente en diferentes ciudades. En el único sitio que los recibieron con flores y después le enviaron la Guardia Nacional fue en Martha's Vineyard, donde vive Obama. O sea, era así que estaban enviando gente a todas partes, pero eso tenía otra estrategia política y no tenía que ver absolutamente nada con beneficiar a los inmigrantes indocumentados. Mira, el problema de la inmigración es que por esa frontera durante los pasados 4 años entraron gente y entraron gente. Yo me imagino que la gran mayoría de las personas que entraron venían a buscar una mejor vida. Venían de Centroamérica a trabajar, venían de otros lugares de Europa o del Caribe a trabajar. Y algunos venían huyendo de verdaderos lugares donde hay represión y hay violencia. Por ejemplo, los haitianos no venían más que porque en Haití a cualquiera le arrancan la cabeza simplemente para robarle una verruga. En Nicaragua tenemos una persecución que hasta la Iglesia Católica ha pagado carísimo. De Venezuela y de Cuba no hay que hablar, aunque muchos cubanos están viniendo por cuestiones económicas. No todos los cubanos, ni siquiera la 10ª parte de los cubanos eran opositores políticos que enfrentaban cárcel por la dictadura. El 90 o 95% de los cubanos que han salido de Cuba salieron, como han salido muchos, buscando una mejor opción. Y no es una crítica, es una realidad. Pero dentro de esa gente que entró por la frontera, han entrado iraníes a cometer actos terroristas. En las últimas horas, las agencias federales arrestaron a 6 chinos y 4 coreanos que estaban operando una red de espionaje que logró penetrar a través de la internet por las computadoras a 100 empresas americanas. 100 empresas. Para no afectar la bolsa de valores y las acciones de estas empresas, no se han identificado los nombres de las empresas, pero imaginemos que son empresas de tecnología, empresas de computación, empresas de aeronáutica, o sea, todas las empresas que nosotros conocemos y algunas que utilizamos porque compramos productos de ellas. No las voy a mencionar porque no me consta cuáles son, pero son 100 empresas grandes, porque yo no creo que esos chinos y esos coreanos estén pirateando un restaurante en Doral o una peluquería en Hialeah. Más bien son empresas nacionales de gran envergadura. 6 chinos y 4 coreanos operando desde acá de los Estados Unidos. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo entraron aquí estos espías? Eso por un lado. Por el otro lado, se arrestan a otros 2 chinos en otra operación diferente que se encontraban espiando bases militares de los Estados Unidos y que trataron de captar y de reclutar soldados y oficiales de nuestras Fuerzas Armadas pagándoles sobornos de $10,000 para que se convirtieran en espías de China comunista. Esas son la gente que hay que deportar. Así es, así es. Esa es la gente que hay que perseguir. Así es. Además de los violadores, narcotraficantes, todo tipo de maleantes y de asaltadores de banco que hay que deportar. Pero hay que buscar una forma de ver cómo, una vez que ya la frontera se ha sellado, darle la amnistía a la persona que lleva 20 o 25 años aquí, trabajando en la agricultura, trabajando en un hotel, trabajando en un restaurante, trabajando en la construcción, poniendo tejas y chingos en el techo, porque ese es un trabajador que necesitamos y que de cierta manera se lo ha ganado pagando impuestos y siendo buena persona, no ha delinquido. Claro. Yo estoy completamente de acuerdo. Y la otra cosa en ese punto que tú hablas de los espías y eso, es la nueva realidad que estamos viviendo nosotros, que ahora tenemos un FBI que está trabajando en lo que tenía que estar trabajando. O sea, esta gente venía ya hace tiempo, pero el FBI estaba concentrado en la persecución política, en la persecución de cristianos en los Estados Unidos y en crearle expedientes falsos a políticos. No, ahí es absoluto. Nada más en los primeros 2 meses de esta administración, el FBI presentó un informe donde estaban todos los tipos del Tren de Aragua y los fueron a buscar. No, pero es que no ha pasado, sabían dónde estaban. No ha pasado, Carlos, una semana en que nosotros no anunciamos en este programa alguna operación
de desarticulación de redes criminales por parte del FBI. Así es. La semana pasada fueron los 60 niños estos que estaban perdidos, que recuperaron de tráfico sexual en Tampa. Pero ven acá, el ataque de la bomba con este avión B-2 fue el sábado pasado. Ajá. Ya el miércoles siguiente había 12, 15 iraníes presos que estaban ya preparando para efectuar actos terroristas. Entonces, esa es la gran diferencia ahora con esta administración, que están tratando de cambiar la imagen del FBI y hacer el trabajo que necesitaba estar haciendo para proteger a los estadounidenses. Lamentablemente, los últimos 4 años esta agencia estuvo dedicada a la persecución política para proteger al presidente y a las autoridades pasadas. Eso ya ha quedado demostrado de que no es el caso. Y yo estoy seguro que vamos a seguir viendo temas, porque inclusive el tema de la filtración del famoso informe preliminar de lo de Irán, eso tampoco se va a quedar así. Ustedes van a ver muy pronto, según tengo entendido, ya se van a llamar nombres y se va a meter gente presa de lo que filtraron esta información y a quién se le filtró. Se está hablando de algunos políticos demócratas, se está hablando, pero la persona dentro de las agencias de inteligencia que filtró esto va a salir descubierta en un futuro no muy lejano y va a ser procesado como ejemplo al tema de las filtraciones de información así para hacerle daño al presidente o a la Casa Blanca o al país, porque eso es un daño al país. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Willy. ¿Cuándo estás por aquí? Bueno, un par de semanas ya estoy por allá. Acabo de venir por aquí, de aquí me toca ir a Centroamérica y de ahí voy para allá. Así que pronto estaré allá. Bueno, que sea muy productivo su viaje y su trabajo, pero siempre es un gusto tenerlo con nosotros.